Es nuestra plática número 5 bajo el marco de el padre de la mentira. Así que vamos a estar viendo la parte número 5, y para ello les pido que veamos en Génesis. Ahí lo tienen, el capítulo 3, el versículo número 1. Vamos a estar leyendo. Creo que me queda un poco pequeño el atril, pero bien, traigo mis apuntes aquí correctamente ordenados. Ay, así está bien, hijo, está bien. San Marcos, no, perdón. Génesis capítulo 3 y el versículo número 1. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Adelante. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La semana pasada vimos la actividad de los demonios y estuvimos viendo cosas, considero, muy interesantes, muy importantes, y podemos ver o estuvimos viendo más bien cómo ellos pueden poseer animales. En San Marcos 5:13, vimos en San Lucas 8 cómo pueden poseer personas. Vimos también en San Lucas 9 cómo atormentan a quienes ellos poseen. En Efesios capítulo 6 vimos que son nuestros enemigos, los demonios son nuestros enemigos. Vimos también en Colosenses capítulo 2 cómo Cristo los venció en la cruz. Principados y potestades, Cristo los venció en la cruz. No así nosotros, Cristo venció. Vimos también en 1 Timoteo capítulo 4 que los demonios tienen falsas doctrinas. Existe lo que se llama doctrinas de demonios. Vimos también en el libro de Santiago que los demonios creen en Dios. Y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vimos en el libro de Judas, en el verso 6, que muchos de ellos, de los que se rebelaron, están en prisiones eternas. Vimos también en Apocalipsis capítulo 16 que hacen señales y hacen milagros, los demonios. Y vimos también, por último, vimos en San Mateo capítulo 8 que ellos conocen su tiempo. Ellos, cuando llegó Jesús, le hablaron y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que están vencidos, ellos saben eso. Entonces, hermano, esto es en cuanto a los demonios. En cuanto a Satanás, la Biblia tiene aproximadamente 40 nombres o títulos que lo describen o descriptivos hacia este ser maligno y perverso. Y es a través de estos nombres donde se revela su personalidad diabólica y su carácter. Vemos desde un principio aquí en el texto que leímos de Génesis capítulo 3 versículo 1, atención, hermano, no es un texto que dice uno: ay, es que ya lo predicaron muchas veces. No, vamos a estar siempre viendo dónde se originó el pecado aquí en la tierra, cómo se originó, cómo fue, cómo es que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, cayó, pecó. ¿Cómo fue eso? Entonces, el primer Adán, ¿cómo es que cayó? ¿Cómo es que fue engañado? Y sin embargo, nosotros vemos cómo el segundo Adán, tanto en San Lucas 4 como en San Mateo capítulo 4, el segundo Adán, que es Cristo,
él no cayó en esto, él no cayó en el engaño, él no cayó en la mentira, en la trampa que el diablo le había puesto. Dice aquí, en Génesis capítulo 3, en el versículo 1, dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Esa es la frase que empezó todo, con que Dios os ha dicho. Donde está sembrada o sembrando la semilla de la duda. Así que Dios les dijo eso. Es así. Y allí es donde empieza todo, hermano. Él es el padre de la mentira. Es el título con el cual estamos haciendo todas estas pláticas, y es como tal que en primer lugar vamos a estarlo mirando. Porque ese es su asunto, con que Dios os ha dicho. Eso es así. Y ahí vino el engaño. Y le dijo, es que Dios es egoísta. Es que Dios no quiere que sean como Él. Si tú comes de aquí, ustedes comen, van a ser como Dios. Y el ser humano cayó. El ser humano pecó, se rebeló contra Dios. Estoy estudiando, hermanos, un asunto que todo es importante, pero algo que sobresale. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Y es que lo primero que decimos es para salvarnos. Bueno, en parte sí, pero tenemos que analizarlo muy, pero muy a fondo. ¿Y cómo lo vieron? No solamente cómo lo vemos nosotros para salvarnos, sino cómo lo vieron los llamados padres de la iglesia. Cómo ha sido visto ese tema desde la historia, toda la historia del cristianismo. ¿Qué han dicho, qué han enseñado los predicadores de la senda antigua? ¿Qué han enseñado, qué han dicho al respecto? Pero sobre todo, principalmente, ¿qué dice la Biblia? El por qué Cristo murió en la cruz, por qué murió de esa manera, cuál era la finalidad, cuál era el propósito. Es que para pagar un precio, ¿a quién se le pagó? ¿Por qué se tenía que pagar? Todo eso son preguntas que no deben de estar en el aire, son preguntas que merecen una respuesta, pero una respuesta del Espíritu Santo, de la Escritura, no de la mente nuestra. Lo primero, pues, lo que está escrito en San Juan capítulo 8, versículo número 44, que ya todos conocemos. San Juan 8, 44, vamos a estarlo leyendo. Dice Jesús, a los líderes religiosos se los dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso, padre, quiere decir autor de la mentira. Pero la Biblia nos enseña que Jesús no es el creador del engaño, Él no es el creador de la mentira, sino Satanás. Él es el padre de la mentira, el cual para dar su mensaje mentiroso siempre utiliza un vehículo, es decir, él habla a través de alguien para poder engañar. En el caso de Eva fue a través de la serpiente. Puede usar un animal, puede usar una persona o puede usar un demonio. Ya lo vimos aquí en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho. Es el vehículo que Satanás usó, una serpiente, para poderle enseñar a la mujer, al hombre, a rebelarse en contra de Dios. Sonaba atractivo, sonaba bonito, no se veía mucho el pecado, no se notaba. Esa es la sutileza. Nosotros pensamos
hermano, ya no es tan sencillo. Ahora la gente tiene más conocimiento de Dios en esta tierra. Ya se habla más de Dios, ya se conoce más de Dios. Que se ha rechazado es otra cosa, pero que se conoce y se sabe muchísimo ya de Dios. Ya no es tan fácil que venga un gurú, ya no es tan fácil que venga alguien así con una túnica rara, ahí con una estrella de picos aquí en la frente, ya no con anillos, o con cadenas aquí, con estrellas de la cabra y todo eso. Ya no es necesario que vengan y nos digan, adórenme a mí porque yo soy el Cristo. Es que no. Ha sucedido, pero ya no es así. El enemigo trabaja a escondidas, trabaja con sutileza, él se oculta, él se esconde y desde las sombras, desde ahí con sutileza, ataca, como atacó con Eva, con que Dios os ha dicho. Y ella cayó, porque la serpiente fue el vehículo que el demonio utilizó, que Satanás, el padre de la mentira, utilizó. En el libro de Números capítulo 22, versículo 1 al versículo número 7, dice aquí, Números 22 del 1 al 7, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balaam fue engañado por el padre de la mentira. Era un siervo de Dios, era un profeta. Fue tentado en cuanto a la codicia. Se le ofreció fama, aplauso, poder, riqueza, todo eso. Porque en realidad todo eso fue lo que le llevaron, mucha riqueza. Y él cayó en la trampa, cayó en el engaño. Porque la mentira es: vas a ser famoso, vas a ser popular, vas a ser muy rico, muy reconocido. Y él cayó en esa trampa. Y es la misma trampa, hermano, donde está cayendo, porque nosotros observamos hacia afuera, nosotros vemos al enemigo venir de allá afuera, pero error, el enemigo está adentro. Y a veces nosotros pensamos que el enemigo está infiltrado o metido en las personas, o en algunas personas, en las bancas de la iglesia, en las sillas de la iglesia. Pensamos en eso, pero no, hermano, muchas veces no es así. El enemigo es el que tiene el micrófono en la mano, es el que tiene la Biblia enfrente de él, es el que el diablo ha puesto para engañar al pueblo, para engañar a la iglesia. Es la persona que les empieza a mentir, hablándoles de dinero, hablándoles de prosperar, hablándoles de ser mejores, de superarse en la vida. ¿Y tú qué dirás? Bien, ¿acaso nos tienen que decir que seamos unos derrotados? No, pero el enemigo viene y quita a Cristo del centro y pone al hombre. Esa es la sutileza, y poco a poco lo va haciendo, pero la gente no se da cuenta. Y cuando acordamos,
tenemos predicadores codiciosos, avaros, que quitan el mensaje central de la Escritura, que es la muerte y la resurrección de Cristo, y que quitan el mensaje que puede salvar a los hombres de ir a la condenación, que es mediante el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, y están poniendo cosas materiales, físicas, valores humanos en lugar de eso. Y nosotros decimos, pero tiene carisma, pero es simpático, pero nos entretiene. ¿Quién dijo que estos lugares son para que la gente se entretenga? Últimamente me dijo una persona, dice, no, es que usted predica muy fuerte y a veces es como que la gente necesita ayuda, necesita aliento y usted lo desanima con su predicación. Perdón, pero yo no estoy para entretener a nadie, hermano. No estoy para entretener absolutamente a nadie. Esto no es una broma, esto no es un juego. Satanás es el padre de la mentira y busca engañarnos, busca mentirnos para que creamos más en nosotros que en Cristo Jesús, para ponernos nosotros en el centro y quitar a Dios. Es, hermano, de verdad, muy serio. Porque podemos tener al mismo grupo, personas dentro del grupo que no adoran a Dios, no buscan a Dios. Y a veces son el vehículo que Satanás usa para solamente tener entretenimiento, diversión, luces, brincos, gritos. Cuidado con eso. Y me dirán lo que sea, me ofenderán, exagerado. Esto es lo más serio del mundo, porque no tiene consecuencia o paga en esta vida, no, sino en la eterna también. Hechos capítulo 8, versículo 5 al versículo 12, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bien, aquí tenemos a los demonios ministrando o llevando mensaje engañoso, mensaje de mentira. Nos habla de Felipe primero. Felipe, un siervo de Dios, llegó y empezó a predicar a Cristo. La gente era liberada de los demonios, o sea, había mucho endemoniado en esa zona. Sí quiero que sepan que hay pecados, hermano, que son personales, son familiares, son congregacionales, son de alcaldía, por decirlo así, son de ciudades, y hay pecados que son nacionales. Y en ese lugar, el pecado es que la gente obedecía más a Satanás que a Cristo. Obviamente no lo conocían, pero entró Felipe y encontró que había mucha gente endemoniada, poseída por los demonios, que era el vehículo que el padre de la mentira estaba usando para engañarlos. ¿A través de quién? De Simón el mago, que hacía milagros, hacía señales. La gente estaba atónita y decían: este es el gran poder de Dios. La gente estaba engañada por los demonios a través de Simón, el hombre que hacía magia y que con su magia los tenía
embelesados. A veces el mismo demonio, Satanás, el padre de la mentira, engaña a las personas. San Juan 13:27. Y después del bocado, recordemos el contexto, la última cena. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo pronto, hazlo ya. Estaban en la cena y Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y empezaron todos a decir: ¿seré yo? El mismo Judas llegó y dijo: ¿seré yo? Y Pedro le hizo la seña a Juan, que estaba recostado en el costado, en el pecho del Señor Jesús, prácticamente. Pregúntale, ¿quién es? Y él le preguntó: ¿quién es, Señor? Dijo: aquel a quien yo le diera el bocado, él es. Tomó el pan, lo remojó y se lo dio a Judas. Y Satanás entró en él. Qué lamentable, hermano. Y en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5, Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién? Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa, hermano. ¿A quién le mintió? No escucho. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. No le mintió a una fuerza activa como la electricidad, que dice una secta. Le mintió al Espíritu Santo. Lo grave que es mentirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Porque cuando le dice a la mujer, dice: le mentiste a Dios. Entonces voy a volver a leer. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, mira. Así que, el verso 5, por favor. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mira nada más lo que son las cosas, hermano. Cómo Satanás destruyó a ese matrimonio. Él mismo los destruyó. Él los engañó. Lo mismo que a Balaam. Él los persuadió con lo material, con el dinero, con la riqueza. Y estos dos, tanto Ananías como Safira, que llegó después, preguntando por su marido, fue confrontada de la misma manera por el apóstol Pedro, y ella también cayó muerta. ¿Qué es la mentira? Obviamente, pues es lo contrario de la verdad, una expresión de lo falso. Pero ¿qué es el engaño? Porque mentira y engaño no es lo mismo.
El engaño es cuando la persona cree la mentira y actúa conforme a esa mentira. O sea, a mí me pueden mentir, sí, pero se convierte en engaño cuando yo actúo de acuerdo a esa mentira. Ya estoy engañado. Creí la mentira. Porque me pueden mentir y puede ser que yo no lo crea. Me estás mintiendo. Me doy cuenta de que hay una mentira y digo, alto aquí. Pero esa mentira se convierte en engaño cuando yo la creo y actúo conforme a esa mentira. La mentira siempre se usa con fines deshonestos. Puede ser salir de un apuro, comprar, vender algo, dañar a otros, encubrir, proteger, ayudar, confortar. Bueno, mentir, engañar, proteger. Y no estoy hablando del gobierno, pero por ahí va. Entonces lo vimos como el padre de la mentira. En segundo lugar, vamos a verlo con otro de sus nombres, Satanás. Satanás quiere decir contrario, adversario, oponente, y también quiere decir opositor. O sea, es un adversario, es un enemigo, es un contrario. Se opone ¿a qué? A nosotros, a nuestro caminar con Cristo. Como adversario, Satanás tiene planes para deshacer en nosotros la obra de Dios. San Marcos 4, versículo número 15. San Marcos 4 y verso número 15. Es la parábola del sembrador. La primer semilla que siembra. Dice que llegaron las aves de los cielos y la comieron, la robaron. Cristo explicó después: los hijos del maligno, los hijos del malo. Dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás es tu contrario, es mi adversario, es nuestro opositor. ¿Sabes, hermano, por qué tú no eres obediente a la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque permites que Satanás venga y robe la palabra. Aquí está, quita la palabra que se sembró en los corazones. Por eso no eres obediente, por eso te importa un cacahuate tu vida espiritual. Por eso no lees la Biblia, por eso no oras. Por eso no te sorprende cuando lees o cuando el predicador te explica de la cruz, del sacrificio. Por eso no te sorprende cuando lees los salmos y ves lo maravilloso y grande que es Dios. No te sorprende, como que estás acostumbrado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa sorpresa? Porque nada más es al oído. Porque Satanás arranca inmediatamente, porque uno se lo permite. No es porque sea por naturaleza, no, eso no es natural. Eso es que Satanás quita la palabra que se sembró en los corazones. Aquí lo dijo Cristo, es Él. Si uno no la atesora, no la valora, no quiere la palabra de Dios, hay quien la quita, hay quien se la lleva, hay a quien sí le importa, pero no para obedecerla o para vivirla, sino para destruir a la persona en cuyo corazón esa semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada. Esto explica muchas cosas, por eso la persona o la gente es desobediente.
Dices, oye, pero si ya se te explicó, si ya se te dijo, pero si ya se te predicó, ¿por qué eres así? Porque no atesoras. Porque te la puedes pasar 4 horas en el TikTok y no oras 15 minutos. ¿Cómo no va a venir Satanás a quitarte la semilla? Por favor. ¿Cómo no va a venir el diablo? Pues si es lo que quiere a través de eso. ¿Qué fue lo último que viste anoche, hermano, hermana? Lo último que escuchaste. ¿Qué es lo primero que viste en la mañana o que escuchaste en la mañana? En eso está tu corazón. Deshace la obra de Dios robándose la palabra. ¿Qué más hace Satanás, que es el opositor? Hacer que los hombres se aparten de Dios, obviamente. Su trabajo es hacer que los hombres se aparten de Dios. Job capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Job capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a estar leyendo ahí. Dice la palabra de Dios que entre los hijos de Dios llegó Satanás y Dios habló con él. ¿Qué haces? Pues rodeando la tierra, ando por ella. Pero cuando se habló de Job, Satanás dijo, porque Dios honró a Job hablando bien de él. Y Satanás dijo, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, intentando que Job blasfeme contra Dios. Es su intento. Pero el intento no quedó aquí, lo volvió a intentar, o ya lo había intentado. Lo vuelve a intentar, esta es la segunda vez. Y mira la contundencia del versículo número 9, de aquí de Job capítulo 2, versículo número 9. Vino su esposa, ya cuando él estaba ahí en ceniza, cuando ya estaba lleno de llagas, cuando ya estaba, hermano, la pus le escurría de las llagas grandes que tenía en su cuerpo, desde la cabeza, desde la frente, desde las manos, desde los dedos, en todo su cuerpo, y ahí buscaba algo con qué rascarse, con qué quitarse eso. Ahí estaba en medio del dolor, y llegó su mujer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y luego muérete. Maldice a Dios y muérete. Mira cómo usando a la esposa, a la misma esposa de Job, para que se apartara de Dios. ¿Aún retienes tu integridad? Qué bonito que la esposa en un momento dado reconozca que su esposo es íntegro. Qué bien. Y qué bien que el hombre reconozca que su esposa es íntegra. Ella lo dice, pero ¿vas a seguir siendo un hombre íntegro? Mira cómo te tiene tu Dios. ¿No que confías tanto en Él? ¿No que te ama tanto? Esposo mío, maldice a Dios y muérete. Mira qué diablo tan malvado, queriendo apartar a los hombres de la presencia de Dios. ¿Qué más quiere Satanás como adversario, como contrario nuestro, como opositor? Asegurar la adoración de los hombres. Él se quiere asegurar
San Lucas 4, versículo 6 al versículo 8. Él quiere asegurar la adoración de los hombres, de los seres humanos. San Lucas 4 del 6 al 8 es Cristo ayunando en el desierto por 40 días y se dice que tuvo hambre después de los 40 días. Y dice aquí, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? ¿Cuántos le sirven a Dios? Bendito sea el Señor para siempre. Así está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No al hombre, hermano, no a los demonios. Pero Él quiere robar lo que es de Dios, asegurar ser Él el que es adorado. Le mostró todos los reinos del mundo, su riqueza, todo su poderío. Todo te lo daré si tú postrado me adorares. Qué importante, hermano, es la alabanza en la congregación. Qué importante, porque ¿a quién le cantamos? ¿Qué letra tienen los cantos que nosotros entonamos? ¿De quién estamos cantando en ese momento? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo venimos delante de Dios? Porque si Dios no recibe la adoración, hay quien sí la recibe. Atento a recibir lo que tú le quieres ofrecer. Si Dios no la recibe, porque la alabanza no es para Dios. Ya no se están componiendo cantos para Dios. Ya no se están componiendo cantos que adoren, que exalten al Señor. Los escenarios están hechos ahora para, no sé, para quedar bien con el mundo, con la gente. No para honrar a Dios. El centro del escenario ya no es la cruz de Cristo, sino el hombre. Y mira lo que quiere Satanás. Y Jesús le dijo: no, ¿sabes qué? No. Vete de mí, Satanás. Vete. ¿Sabes qué? Lo que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él quiere asegurar, si Cristo lo adora, imagínate los hombres. Quiere robar la adoración que no le corresponde a Él. ¿Y qué más? Busca como adversario, como contrario nuestro, incitar al hombre al pecado. Ahora San Juan capítulo 13 versículo número 2. Él incita al hombre al pecado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, que cada quien es tentado debido a su propia concupiscencia. Eso es lo que dice la Escritura. Pero mira cómo Satanás incita al hombre para que peque en contra de Dios. Judas era pecador, pero Satanás lo ataca en un momento decisivo y lo destruye. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, en fin.
Ahí estaba Judas. Ponme desde el 1. San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ahí le dejamos, aquí déjame. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya había puesto en su corazón. Él ya lo había logrado. Él fue y sembró la semilla de la traición en el corazón de Judas, hijo de Simón. Y aquí mismo en San Juan capítulo 13, versículo 27, San Juan 13, verso 27, y después del bocado, es cuando ya lo comenté, que le dio el pan en la boca, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya, lo que tienes que hacer. Incitó al pecado, lo mandó a pecar. Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Para qué esperar? De una vez, hazlo. Y todos sabemos en qué terminó este hombre. Lo tercero, el tercer nombre, ya vimos el padre de la mentira, ya vimos que también se llama, o la Biblia lo enseña como Satanás. Tercer nombre, 3 y 4, más bien aquí juntos, en Apocalipsis capítulo 9, versículo número 11. Dice, este es en un contexto de los juicios, de los castigos a los seres humanos, donde no se va a dañar a la vegetación, a la fauna, al ecosistema, no se va a dañar, pero tampoco se va a dañar a los que tienen la señal de Dios en sus frentes, tampoco, pero sí se va a dañar a los pecadores, se le va a causar terrible dolor a los pecadores cuando estén siendo castigados en este mundo. Y dice que salieron como grandes alacranes, gigantes, escorpiones, animales horribles. Y dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Mira los nombres de Satanás. Mira los nombres del padre de la mentira. En hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Y en ambos casos quiere decir destructor. Nada más. Destructor. Y eso quiere decir que destruye, obviamente. Pero que destruye nada más. Oye, si se llama destructor es que destruye. No, hermano. El significado va mucho más allá. Es dejar algo en estado de ruina. Eso quiere decir. Hasta que queden puras ruinas. ¿Ves? Evangélicos, hasta pastores, que alguna vez estuvieron en la plataforma con el micrófono en la mano y la Biblia enfrente, predicando la palabra de Dios, cuando se han vuelto al pecado, al alcoholismo, por ejemplo. Yo he conocido personas a través de los años que tenían su Biblia, cantaban coritos, etcétera, etcétera, por años, y cuando agarran el alcoholismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, después están tirados a mitad de calle. Después andan dando lástimas por ahí. Después andan pidiendo algo para curársela, un dinerito, algo. Después andan robando. ¿Cuántos evangélicos que tenían Biblia y cantaban himnos del himnario, himnos en la iglesia, están en la cárcel por ladrones, por rateros? Están en ruinas.
porque Abadón, Apolión, los atacó. No tenían su confianza en Cristo Jesús. En estado de ruina, dejar algo en estado de ruina. Y es lo que quiere el diablo. Y quiero que sepan que tiene el poder para destruir al hombre. ¿Sabes qué dijo Cristo? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Pero sí teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. O sea, sí puede destruir al hombre. Y ha destruido. De hecho, hermano, ¿tú crees que eran inspirados por el Espíritu Santo los que mataban a los profetas? ¿Tú crees que eran inspirados por el Espíritu Santo los que apedreaban a Esteban? ¿Tú crees que eran inspirados por el Espíritu Santo los que quisieron apedrear y despeñar a Cristo Jesús? ¿Tú crees que eran inspirados por Dios los que metieron en un tronco hueco al profeta Isaías y lo metieron en ese árbol y con un serrucho lo partieron a la mitad y lo mataron así, de esa manera tan grotesca, tan cruel? Claro que no. Su Dios era Abadón. Su Dios era Apolión, destructor, destruye. ¿Tú crees que Herodes era inspirado por el Espíritu Santo cuando mató a Felipe a filo de espada? Cuando agarró a Pedro y lo metió a la cárcel y al otro día lo iban a sacar para ejecutarlo públicamente, para que los evangélicos dejen de hablar de ese Jesús, de ese Cristo que dicen esos locos que resucitó. ¿Sabes qué? Yo sí estoy loco. Cristo resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Y su promesa es levantarnos a ti y a mí, levantarnos a nosotros con cuerpos glorificados. ¿Tú crees que eran inspirados por el Espíritu Santo esos hombres? No, estaban inspirados por Abadón, por Apolión, el destructor, hasta dejar a alguien en ruinas. En 1 Corintios capítulo 5 versículos 4 y 5 hay un caso muy específico que llama muchísimo la atención. 1 Corintios 5, del 4 al 5. Había un hombre en la iglesia en Corinto que tenía relaciones con la esposa de su papá, de su padre, que era su madrastra. Pero él, no sé si el papá, pero la madrastra obviamente no estaban en la iglesia, pero él sí. Este hombre sí. Y fue descubierto y le avisaron al apóstol Pablo: ¿qué hacemos en este caso? Recordemos que la iglesia estaba reciente. Era la iglesia primitiva. Y Pablo les responde respecto a ese hombre: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabes qué? Dijo él, que ese hombre se ha entregado. Ustedes entréguenlo. Y mi espíritu, o sea, yo apruebo, yo estoy con ustedes, yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Tomen esa decisión confiados en que se puede hacer. Entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción en la carne. ¿Quién iba a destruirlo?
Apolión, Abadón. Entréguenlo. ¿Sabes qué pasó, hermano? Lo entregaron y lo expulsaron de la congregación. Obviamente, era una mancha en el ágape, en la fiesta de Dios. Lo entregaron y lo sacaron. Pero mira la misericordia de Dios. Le concedió al hombre arrepentimiento. El hombre se arrepintió de su pecado y fue y pidió perdón, y la iglesia lo perdonó en el nombre del Señor Jesús. Y le avisaron, porque en la segunda carta, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2 del versículo 1 al 11, ahí se narra. Dice: si ustedes lo entregaron, pero él se arrepintió, ustedes lo perdonaron cuando se arrepintió, yo también lo perdono. Yo también, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Yo también lo perdono. Y el hombre fue restaurado. Pero ¿sabes qué? Sí se puede entregar a Satanás. Es tremendo. Se puede entregar. Esto ha sido muy abusado, o sea, ha habido mucho abuso al respecto. Hay hombres que se han creído que ellos pueden enviar a alguien al infierno. No, es muy diferente mandar al infierno que entregar a Satanás. Son dos cosas muy distintas. Porque al infierno nadie te puede mandar. Porque si tú lees en Apocalipsis cómo se presenta a Cristo a una de las iglesias, dice: yo soy el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Las llaves no las tienen los hombres, no les creas. Pero sí te puede alguien entregar a Satanás, que es terrible. Pero no es un hablador. El otro día estaba escuchando, a mí me molesta, me indigna, en verdad me da coraje. Un predicador que se sentía que lo estaban atacando por ser un falso profeta, y sí que lo es, salió, sabía que lo estaban grabando y que lo iban a ver, y dijo: contra mis adversarios, los que hablan de mí, los que me calumnian, escucha lo que te voy a hacer. En este momento yo suelto 2 osos. ¿Quién soltó? O sea, ¿quién destruyeron los osos? ¿Cuántos osos eran los que salieron en una ocasión del monte y destruyeron? ¿Cuántos eran? 2. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los muchachos burlones, se burlaron del profeta Eliseo. Calvo, sube, calvo, sube. ¿Por qué? Era una burla al arrebatamiento de la iglesia. Porque Elías había sido arrebatado en carros de fuego. Un anticipo del rapto de la iglesia. Y los jóvenes lo sabían, lo escucharon y se burlaron. Y cuando Eliseo iba saliendo, iba subiendo, ya tenía el manto de Elías. Cuidado, tenía el manto del profeta. Y salieron a burlarse. Calvo, era calvo. Sube. O sea, tú también vete al cielo. Burlándose del rapto. Y el profeta los maldijo. Escúchalo, él los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y destrozaron a 42 muchachos. ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe? Pero a 42 los osos los destrozaron. Pues ese predicador dice: yo suelto 2 osos y los mando para que destruyan a todos mis adversarios. ¿Sabes qué? Esa palabra es del diablo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Porque se sienten impotentes, porque quieren que todos los halaguen, que hablen bien de ellos. Y se ha abusado de eso. Porque a mí me consultó una vez una persona, una mujer,
Me dijo, no era ni siquiera de este país, era sudamericana. Y me dijo, hermano, es que yo traigo una carga y un problema. Es que el pastor me mandó al infierno, me maldijo. Dije, a ver, ven, siéntate ahí. Me senté, vamos a platicar. ¿Cómo fue? Así y así y así. Dije, ¿sabes qué? No le creas. No, pastor, no le creas. No puede hacer eso. Mira la Biblia aquí lo que dice. Él no tiene las llaves. No te puede mandar ahí. Y no te puede maldecir tampoco. ¿Amas a Cristo? ¿Buscas? Sí. Pero tengo miedo. No tengas miedo. Esas son ataduras, son cadenas que los hombres ponen, que ni siquiera Cristo las pone, los hombres las ponen. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Tienes fe en Dios? Sí. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Yo no soy nadie para perdonar, ni lo intento siquiera, pero creo que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Oré por ella, le dije, no pasa nada, no tengas miedo, no vivas en ese temor. ¿Cuál es el problema? Que no podía irle a pedir perdón al pastor ese para que le quitara la maldición y la rescatara del infierno, según él, porque ya se había ido para los Estados Unidos. Era uno que se van a ganar dólares allá, como muchos lo hacen. Porque ya cuando están en Estados Unidos ganando dólares dicen, Dios me trajo aquí. Espérame tantito, ¿por qué no te vas a la sierra de Guerrero? ¿Por qué el Señor no te llevó a la sierra de Zacatecas? ¿Por qué no te llevó a los desiertos de Sonora? ¿Por qué a los Estados Unidos donde hay dólares? ¿Sabes qué, hermano? Yo tengo la oportunidad de irme a los Estados Unidos. Yo puedo entrar a ese país y llegar en avión al aeropuerto que sea. Y conozco a los pastores ya algunos. Yo puedo estar en las iglesias al rato, yo puedo estar ministrando, pastoreando en una iglesia, ganando dólares, hermano. Pero ¿sabes qué? Los siervos de Dios no se venden. No se compran ni se venden. No están en aparadores a ver quién se los lleva. Y quiero decirte que yo soy uno de esos que no se vende. Si la única vez que he predicado por allá, que fui invitado, llegué y prediqué, ¿sabes cuánto me dieron? $100. A ver, pastor, aquí está. Yo no los quería agarrar. No, yo no cobro por predicar. $100. Tienen sueldos buenos, tienen casa, les dan carro. ¿Qué más? Aquí ando en mototaxi. Eso no importa, hermano. Eso no importa. Lo que importa es servir a Dios y que tú me escuches para que no te vaya a destruir Abadón o te vaya a destruir Apolión. Este hombre, como te digo, se arrepintió a tiempo. Fue entregado a Satanás, pero se arrepintió y fue salvado. Último versículo, San Mateo 27 del 3 al 5. Esto es muy conocido nuestro también, San Mateo 27 del 3 al 5. Porque este hombre no se arrepintió. Este hombre no se arrepintió. Sintió remordimientos únicamente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
¿Y qué dice ahí? Se ahorcó. Abadón, Napoleón, destructor, dejar algo en estado de ruinas. Así quedó Judas, en estado de ruina. Fue tan penoso y tan vergonzoso que no sabemos qué se rompió, si la rama del árbol o la cuerda con que se colgó. Pero la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que cayó y se reventó, explotó su vientre, su cuerpo. Imagínate sus vísceras, su sangre, en estado de ruina. Eso es Abadón, Napoleón. Pero no te quedes con eso, hermano. Quédate con que Jesucristo es el Señor, con que Él es todopoderoso, con que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Él ya venció en la cruz, y que si Él está contigo, nadie podrá contra ti. Escúchalo, nadie podrá contra ti. Y que no te engañen los pastores, los predicadores, que tienen autoridad o poder para condenarte, para enviarte al infierno, para maldecirte. Eso no. Cristo te quiere bendecir. Cristo te quiere ayudar. ¿Sientes que te hundes? Extiende tu mano para que Él te tome y te saque de allí. ¿Sientes que ya no puedes? Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sientes como que estás peleando y tiras golpes al vacío. Deja que Él pelee tus batallas. Tú ponte de rodillas, tú adórale a Él, tú clámale a Él. Y Él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no? Adórale a Él. Mira la diferencia. De nuestras ruinas, Él hizo algo hermoso. Ahí donde Satanás había destruido, había colapsado, había dañado desde un principio, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios no hace cosas desordenadas y vacías. Él vino y arregló todo en 6 días. Así estaba tu vida, así estaba la mía, desordenada y vacía, y Él vino y arregló todo. Y ya no estamos vacíos, estamos llenos del Espíritu Santo. Escúchalo. Y que no te engañe el diablo. Con que Dios os ha dicho, no le creas. Es que, pastor, yo no soy perfecta. Yo tampoco soy perfecto. Él no está buscando perfección en ti, no está buscando perfección en mí. Pero dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cierra tus ojos y habla con Dios. Tú estás aquí por la pura misericordia de Dios, por la misericordia del Señor. Mira cuánta gente perdida allá afuera. Mira cuánta gente adornando para Halloween, para los muertos. Cuántos altares a los difuntos, son altares a Satanás.
Mira cuánta gente comprando máscaras, cuánta gente comprando ropa para vestirse y para vestir a sus hijos. Cuántos comerciantes y mujeres, hombres y mujeres preparados para pintar de calavera las caras de las personas. Y tú estás aquí adorando al Dios vivo. ¡Qué diferente! ¿Cuánta gente clamando a los ídolos en sus paredes? Como quiera que se llame, la muñeca, el muñeco, la estampa, como quiera que se llame, cuánta gente clamándole. La gente, como aquí en México se prepara México para las peregrinaciones en el mes de diciembre y adorar un ídolo que vino a entregar a México el Papa Juan Pablo II, y declaró como emperatriz de América al ídolo de la guadalupana. Emperatriz, la máxima reina de América. Yo tengo un rey que se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Mi padre es un rey, dice un canto, muy rico, sin par. No le creas al diablo mentiroso. Busca destruirte. Busca acabar con tu vida, con tu matrimonio, con tu familia. No lo permitas. Por eso les digo, ora a Dios, clama al Señor. Él te va a ayudar. Él no te va a dejar. Hay quien dice, pero se fijará en mí si cuida de las aves. Si todo se mueve según su voluntad. Si Él dio su vida por ti, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Tú abandonarías a tu hijo, a tu hija en el dolor, en la desesperación? ¿No harías lo posible por ayudarle? Quizás no te alcance porque tenemos límites como humanos, pero Él no tiene límites. Él es Dios y no se ha cortado su mano para salvar, ni se ha agravado su oído para no escuchar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú venciste en esa cruz, Dios. Porque derrotaste y exhibiste, avergonzaste a tus adversarios. Expusiste a principados y potestades en el Gólgota. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Para glorificarte a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, imperfectos, es cierto, es verdad. Pero sabemos que tú estás trabajando. Y así como está escrito que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
algún día, Señor, seremos perfeccionados, Señor. No por obra de hombres, sino por ti, Señor, por tu mano. Porque somos barro, somos arcilla en las manos del alfarero. Aquí estamos, Dios, para hacer nuestro los versículos de Romanos 8 al final, donde dice que nada nos podrá apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. Aquí estamos, Señor, para darte la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.